Buenos días, ingeniero. Here. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Me permiten unos minutitos, por favor? Enseguida retorno mientras se van incorporando más gente. Solo tengo 40 estudiantes. Gracias. Ahora podemos empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de empezar? Y hay 55 personas en sala. Es un buen número. Estoy muy contento con esa asistencia. Voy a presentar la pantalla. Inge, con la tarea, la segunda que nos dio. ¿Qué tiene la tarea? 0,56 dice que es mayor a X y menor sería 1,36, esa parte. Han enviado la tarea al correo electrónico, ¿no ves? Sí, Inge. Ya. ¿Quieren revisar o qué es lo que quieren con eso? ¿Podría explicarme un poco sobre esa? A ver, un ratito. A ver, ¿de quién quieres que hable? ¿Quién estaba hablando? Aquí Hamilton me ha hecho la tarea. Tengo buena participación. 29 de abril. 29 de abril. ¿De quién quiere que te lo revise? ¿Quién fue el que me pidió? ¿Guara? Aquí está lo que ha presentado.
¿Dónde está el enunciado? ¿Dónde está el enunciado? Ay, yo pensé encontrar el enunciado ahí. Bien, lo que tenemos es entonces esta. Esto les había dado, ¿verdad? En esta distribución. Y aquí Guara ha hecho lo siguiente. La probabilidad, y ha empezado a calcular de que X sea mayor a 0,76. Desde 0,76 hasta 1. Luego de 1 a 2 y luego de 2 a infinito. Ha hecho las integrales. Puede ser a través de la integral, muy bien, está bien hecho esa parte en ese sector la función es 3 medios de x cuadrado y en esta otra es esta función, está bien. Pude haber realizado la integral o pude haber realizado, ¿qué cosa? Aquí dice f de x de 1 menos f de x de 0,76. Ya, f de x de 1 menos f de x 76 más f de x de 2 menos f de x 1 más... Bien, no sé de dónde has sacado todo esto, pero es... Ahora, ¿cuál has utilizado? F de x de 1 es un medio 1 al cubo. Está bien, menos 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1 menos 3. Ya. Son complicadísimos ustedes, ¿no? A ver, lo que se podía haber hecho y de manera más simple es lo siguiente. Tengo la función acumulada. Esta es la función acumulada. Esta es la función que me da la probabilidad acumulada hacia la izquierda. Entonces, cuando voy a resolver estos ejercicios, esa probabilidad acumulada, su gráfico es esta, por si acaso. ¿Sí? Este es el gráfico de la función acumulada. Acaba siempre en 1 y tiene esa. Si yo supiera 0,76 está más o menos acá, entonces tendría acá una paralela y podría leer esta probabilidad. Esta probabilidad, ¿qué es lo que estaría dando en este gráfico? Si yo trazo una paralela acá de 0,76, de 0,76 paralela al eje X, corto el punto y una paralela y leo acá, ¿qué es lo que estaría leyendo? Entonces, cuando tengo esto, lo que tengo acá es el X y aquí tengo el Y es igual al f de X. Ahí está el f de X. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí este valor, perdón, 0,76
0,75, 0,76, suponiendo que es este valor. $0,76. ¿Qué es lo que hago gráficamente si quiero calcular esta probabilidad? Con este gráfico. Lo que voy a hacer es, de este punto, voy a intersectar, ¿sí? Voy a intersectar esta, y de esa intersección trazo acá una paralela. También es, ¿y qué se lee entonces acá? ¿Qué es lo que leen acá? El f de 0,76. ¿Y qué es el f de 0,76? La probabilidad de que x sea menor o igual a 0,76. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo calcular? Es la probabilidad de que x sea mayor. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que hacer, al buscar la solución, lo único que tengo que hacer es adecuar a esa información que dispongo. ¿Dónde está 0,76? 0,76 está en la primera curva. 0,76 está acá. ¿Sí? En este intervalo está el 0,76. Entonces voy a buscar con esta función un medio de x al cubo. Ese es el cálculo que necesito hacer. No necesito más nada, no necesito de integrar. Está bien, las personas que sepan integrar pueden hacer a través de la integración, pero estoy hablando en esta situación de que muchos de ustedes están empezando recién con cálculo 1 y recién van a hacer integrales cuando estemos a final de este próximo mes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es utilizar la herramienta que conozco. Entonces, ¿cuánto es este valor? Es 0,76 elevado al cubo. Eso divido sobre 2. Y eso resto de 1 me da el valor de 0,7805. Que me disculpe, Guara, me voy a comparar con la resolución de ella que ha hecho de ¿dónde está? 0,7805. 0,7805. ¿En cuántas líneas he hecho? En 2 líneas. ¿En cuántas líneas has hecho Guara? En todo, casi media página, ¿sí? Entonces, está bien tu procedimiento, has utilizado la información correspondiente, solamente que aquí has hecho
has hecho la interpretación desde este punto 0,76 hacia la derecha. No siempre puedes pensar en ese sentido, puedes pensar en el complemento, que a veces el complemento acorta la distancia hacia el lugar donde queramos llegar. Por ejemplo, en este sector estás hablando de infinito hasta 2. De infinito hasta 2, que es lo que nosotros tenemos, es simplemente ver en este gráfico. ¿Sí? En 2 estoy en 1. A infinito va a continuar 1. Entonces no necesito hacer ninguna operación en ese sector. Lo mismo ocurre con esto. Estamos hablando a la izquierda de 0,56. A la izquierda de 0,56 y a la derecha de 0,35. 1,35. En este gráfico, esta resolución en este gráfico, que es el gráfico de la función acumulada, aquí está 0,76. 0,76 puedo trazar acá. Estoy partiendo en 2 regiones. El área a su derecha es la probabilidad que he calculado. ¿Sí? Muy bien. Para este otro ejercicio es, ¿qué cosa? También es utilizar el teorema del complemento para facilitar. Para este segundo ejercicio, la probabilidad de que X sea menor a 0,56 y mayor a 1,35 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X esté comprendido entre 0,56 y 1,35. Entonces acá esto es igual a 1 menos, aquí puedo abrir un corchete, la probabilidad de que X sea menor o igual a 1,35 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 0,56. En términos de la función acumulada, estamos hablando de 1 menos, abro paréntesis, el f de x para 1,35 menos el f de x para 0,56. Estos valores voy a buscar en esta función. 1,53 está aquí y el otro 0,53 está en este. Entonces voy a reemplazar todo cuanto es x por ese valor que corresponde para esto y para el otro, para este otro valor. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos igual a 1 menos f para 1,35. Aquí voy a colocar un paréntesis. 1,35. 1,35 está aquí. Es un medio de 1,35 al cubo. Menos 3 de 1,35 al cuadrado. Más 6 por 1,35. Menos 3.
menos, ahora 0,56. 0,56 está en este valor, es 1/2 de 0,56 al cubo. Y esas son las operaciones que hay que hacer. ¿Está bien? ¿Qué resultado da? Eso yo se los dejo para que ustedes trabajen. ¿Satisfecha la pregunta? Claro, Inge. Muy bien. Vamos a pasar entonces a el capítulo siguiente. Hoy estamos con fecha de 21. Medidas, cálculo de medidas descriptivas de distribuciones de frecuencias y distribuciones de probabilidad. O sea, estamos entrando a la parte de cálculo, sobre la información que nosotros dispongamos, ya sea como una variable expresada como distribución de frecuencia o una variable expresada como una distribución de probabilidad. ¿A qué nos referimos con estas medidas descriptivas? Estamos hablando de valores característicos que se utilizan para describir una distribución de frecuencias o una distribución de probabilidad. ¿Qué hacen ustedes si yo les pido describir un objeto que les puedo presentar, por ejemplo? Si yo estoy agarrando un objeto cualquiera y les pido describir, ustedes van a tener que señalar algunos rasgos característicos de ese objeto. Podrán señalar el color, el tamaño, la forma, tantas otras cosas. Entonces, igual, de la misma manera, si nosotros queremos describir una distribución, ya sea de frecuencias o de probabilidad, vamos a tener que calcular valores característicos de ese conjunto de datos o de esa distribución. Cuando tenemos ese conjunto de datos, esos datos pueden estar referidos a una muestra o a una población. ¿Sí? Todo conjunto de datos que estemos analizando desde el punto de vista estadístico va a estar referida a estarse analizando una muestra o una población. Cuando analizamos una muestra, generalmente tenemos distribuciones de frecuencias. Distribuciones de frecuencias. Y cuando las muestras se convierten en muestras grandes, aproximamos a las distribuciones de probabilidad. ¿Por qué? Porque las distribuciones de probabilidad están asociadas siempre a la evaluación de una población. Entonces, para cualquiera de estas dos informaciones que dispongamos, sea muestra o sea probabilidad, siempre va a ser posible calcular medidas descriptivas de esos conjuntos de datos que están en cada una de estas categorías. Para cada conjunto de datos vamos a poder calcular medidas de tendencia central, vamos a poder calcular medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma.
Espero me estén entendiendo. De los capítulos anteriores que nosotros tenemos el concepto de distribuciones de frecuencias y distribuciones de probabilidad. Distribuciones de frecuencias las hemos utilizado cuando teníamos un conjunto particular de datos. Analizábamos ese conjunto particular de datos y los hemos transformado en tablas de frecuencias o gráficos de frecuencias. En cambio, cuando nosotros hemos hablado de probabilidades, estamos hablando de una población, hemos hablado de espacios muestrales, esos espacios muestrales eran poblaciones. A esas poblaciones les hemos asociado una variable aleatoria y hemos visto sus distribuciones de probabilidad, que pueden ser discretas o pueden ser continuas. Lo mismo acá, pueden ser discretas o continuas. Para cualquiera de ellas, ahora en esta etapa vamos a aprender a calcular valores característicos o medidas características del conjunto de datos que van a pertenecer a cada uno de estos grupos de conceptos estadísticos que se tienen asociados. Medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. Son los 4 grupos de medidas descriptivas que se pueden utilizar para hacer una evaluación del comportamiento, ya sea de una distribución de probabilidad o de una distribución de frecuencia. Nuestro objetivo es entonces esta parte central. Medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central son valores característicos que se asocia a todo conjunto de datos que representan siempre la parte central de la distribución, ya sea de frecuencias o ya sea de probabilidades de la variable que se está estudiando. Describen la parte central de la distribución, son valores característicos que describen la parte central de la distribución. Por eso dice asociados a todo conjunto que representan la parte central de la distribución. Estas medidas de tendencia central son 3. Son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética para el caso de distribuciones de probabilidad tiene un nombre específico, es esperanza matemática. Estamos hablando solamente de una terminología específica asociada a distribuciones de probabilidades. Esperanza matemática. Cuando no es una distribución de probabilidad, estamos hablando de la media aritmética para ese conjunto de datos. Es el mismo concepto, no varía. Bien, entonces vamos a, en esta primera parte, desglosar cada uno de estos conceptos y cómo se calcula para cada caso particular de información que dispongamos. ¿Alguna pregunta en esa parte introductoria? Estamos hablando de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores característicos que describen la parte central de la distribución, cualquiera que sea la distribución, sea de frecuencias o la de probabilidades. ¿Sí? Describen o representan la parte central de la distribución. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Esas medidas de tendencia central, de una manera genérica, tienen el nombre específico de media aritmética. Promedio. Ustedes ya han utilizado esto en su vida cotidiana, en su lenguaje común,
el concepto de promedio, ¿sí? El promedio es la media aritmética. Fuera de este concepto de promedio o media aritmética existe el concepto de la mediana, ¿sí? La mediana, que es otro concepto de un valor característico asociado a cualquier conjunto de datos que está también describiendo la parte central de la distribución. Y el otro término estadístico es el de moda. No está nada relacionada con la parte de las modas o de diseños de modas. Nada que ver. La pregunta va en este sentido. La media aritmética es un concepto genérico, general para cualquier conjunto de datos. Y ese concepto de media aritmética traducida cuando se quiere estudiar una distribución de probabilidad, su concepto equivalente es el de esperanza matemática. Seguimos hablando de media aritmética, solamente que la media aritmética es un concepto genérico que puedo aplicarlo en cualquier contexto. De manera particular se utiliza cuando se tiene una distribución de probabilidades, el concepto de esperanza matemática. Ahora sí, vamos entonces a desglosar cada uno de ellos. Media aritmética o esperanza matemática. Las definiciones. Si nosotros partimos de una variable X y para esa variable X disponemos de un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos, un conjunto de números, porque la variable es una variable cuantitativa. Entonces, para ese conjunto de datos se define la media aritmética como un valor de X. Estamos definiendo como un valor de X, que es representado por esta simbología del X barra o M mayúscula entre paréntesis de X, que cumple esta propiedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo al relacionar estos símbolos? Cada observación, cada dato, voy a compararla con ese valor que va a ser postulado o es postulado como la media aritmética, a través de la distancia que va hasta ese punto postulado. Sumo todos esos desvíos, a estos se llaman desvíos. Desvío de x1 respecto de x barra, hasta xn respecto de x barra. Sumo todos esos desvíos, que en términos estadístico-matemáticos se resume como esta sumatoria, o sumatoria de los desvíos. Esa sumatoria siempre debe ser 0 cuando se toma en cuenta esta referencia de x barra, de la media aritmética. Entonces, si en esta operación hago las operaciones algebraicas de despejar el x barra, se traduce en lo que ustedes han utilizado a lo largo de sus aplicaciones de este concepto. Para sacar el promedio, lo único que tengo que hacer es sumar todos los datos y dividir sobre el número total de datos. ¿Sí? Pero la definición viene dada por esta condición
que debe cumplir la media aritmética de tener que anular la suma de todos los desvíos respecto de su valor. ¿De acuerdo? Entonces, la media aritmética no es más que un cociente de un total. Ese total es la suma de todos los valores que están participando en el análisis dividido sobre n. No hay nada de misterio, no hay nada de, ¿cómo se puede decir?, de que no se haya entendido. Está clara la situación. Esta sumatoria de los xy sobre n representa la media aritmética. En cambio, aquí va esta aclaración. Si x es una variable aleatoria con función másica de probabilidad dada por una distribución de probabilidad, o una función de densidad de probabilidad, ¿vas a recoger? No. O una función de densidad de probabilidad que está representada por f de x, en el caso discreto, caso continuo, la media aritmética de la distribución de probabilidad de dicha variable es conocida como la esperanza matemática de x y se define como un valor de x que cumple esta condición. Esperanza matemática de x, una E mayúscula de x. Para caso de una distribución discreta es una suma del producto de xy por sus probabilidades de ocurrencia. En el caso de variables continuas, esa suma se traduce en una suma infinitesimal, o sea, una integral desde menos infinito hasta más infinito, porque es para todos los valores de x. Entonces, también del producto de x por la función. Esa es la definición de la esperanza matemática o media aritmética de una distribución de probabilidad. Representa la media aritmética poblacional. Siempre va a ser una constante. Va a representar la media aritmética poblacional. ¿Cuáles son las propiedades asociadas a esta definición? La media aritmética de cualquier distribución constante o la esperanza matemática de cualquier distribución constante es la misma constante. La media aritmética de una distribución en la que a la variable se le suma o se le resta una constante es la misma que la esperanza matemática en la que a la variable se le vuelve a sumar la misma o restar la misma constante. Será la media aritmética de la variable original más menos esa constante. O la esperanza de la variable original más menos esa constante. Respecto del otro artificio o transformación que se realiza, estamos hablando de la media aritmética de multiplicar una variable por una constante, o la esperanza matemática de multiplicar una variable por una constante. Esta siempre va a ser igual al producto de la constante por la media aritmética de la variable o de la constante por la esperanza matemática de x.
Estamos hablando del mismo concepto. Cuando juntamos dos o más distribuciones a través de la suma o de la diferencia. La media aritmética de la suma o diferencia de dos variables es igual a la esperanza de la suma o diferencia de las dos variables, y esto será siempre igual a la suma o diferencia de las medias de las variables que se están sumando, o de las esperanzas de las distribuciones que se están sumando. ¿Ok? Estas propiedades tienen que manejarlas bien, porque se va a necesitar cuando se tenga que hacer algún cálculo particular, dependiendo del tipo de variable que estemos analizando y sus transformaciones que se quieran realizar con ella. Cálculo de la media aritmética. Para calcular la media aritmética es suficiente utilizar las definiciones que se han dado. ¿Cuáles son esas definiciones? En el caso de distribuciones de probabilidad, estas sumas de productos o esta integral, o en el caso de tener un conjunto de datos, sumar todos los datos y dividir por n. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos un conjunto de datos y no ese conjunto de datos se encuentran tabulados en tablas? Esta es la fórmula de cálculo cuando yo tengo una lista de datos. La lista de datos, sumo todos esos datos, tengo el total dividido sobre n. Pero ¿qué es lo que ocurre si esos datos, en lugar de estar en la forma de una lista, están en una distribución de frecuencias? Entonces, lo único que tengo que hacer es adaptar la definición a esta situación particular de la distribución de frecuencias. En la tabla tipo 1 tenemos una lista de los valores que asume la variable y el número de repeticiones que tiene cada valor. Si yo tengo acá n1 que está asociado a x1, quiere decir que este valor x1 se repite n1 veces. Lo mismo para los otros valores en función de las frecuencias que corresponden, y siempre el número total de observaciones es el n. Entonces, si yo voy a aplicar esta fórmula que corresponde a sumar todos los valores, voy a sumar este x1 n1 veces. Voy a sumar el x2 n sub 2 veces, hasta el último valor que voy a sumar n sub k veces. Entonces, eso es aplicar directamente la definición a la condición de la tabla. Matemáticamente hablando, esta suma de repetir el mismo sumando varias veces se traduce en un producto. Por tanto, cada una de estas sumas parciales se simplifican como el producto del n1 por x1, n2 por x2, hasta un n sub k por x sub k. Entonces, esta suma de esos productos viene a ser el total dividido sobre n. Estoy con el mismo concepto de la media aritmética. Entonces, si yo tengo una tabla de frecuencias en lugar de una lista, lo único que hago es anexar en esa tabla una columna y hago el producto del NI por XI. Multiplico para cada celda los valores que corresponden a el X y el NI. Al multiplicar y sumar todas ellas, tengo esta sumatoria, y esa sumatoria viene a ser el total. El total dividido sobre n, por concepto de media aritmética, tengo esa media aritmética. Ahora, no olvidemos que las frecuencias son las frecuencias no acumuladas, cuidado.
no es con la frecuencia n mayúscula, es n minúscula. Estamos hablando de las frecuencias no acumuladas que representan el número de veces que se repiten cada uno de ellos. Entonces, la fórmula cuando se tiene distribuciones de frecuencia puede ser de esta manera, desde 1 hasta m o k, dependiendo de cuántos valores tenga. Ahora esta constante 1 sobre n puede ingresar dentro de la sumatoria y tendría el concepto del NI sobre n que genera el HI. ¿El HI qué es? El HI es la frecuencia relativa de ocurrencia de cada valor. Entonces estoy multiplicando el HI por XI y multiplico para todos los valores. Si hablamos en términos probabilísticos, ¿qué representa H sub I? H sub I representa la probabilidad de ocurrencia de que X sea igual a XY. Por tanto, si yo reemplazo esto por la probabilidad de ocurrencia de que X sea igual a XY, observen que esta fórmula es la misma de ella. ¿Sí? Aquí está XY y aquí está su representación en términos probabilísticos respecto de la variable X igual a XY. Entonces, esto es el HI. Entonces, estamos hablando de la misma fórmula, solamente que traducida al contexto de probabilidad que existe de acuerdo a la definición frecuencista. El HI es equivalente a probabilidad. Aquí el HI se puede postular en términos probabilísticos, podría ser la probabilidad de que X sea igual a XY, y esto no es más que el P de XY. Y con ello estamos con la misma fórmula que se aplica para probabilidades. ¿Sí? ¿Qué ocurre si nosotros en lugar de tener la tabla tipo 1 tenemos la tabla tipo 2? La tabla tipo 2, la diferencia está en que tenemos las clases en forma de intervalos y no los valores. Entonces aquí cuando tenemos este tipo de tabla tipo 2, para calcular la media aritmética lo único que tenemos que hacer es buscar valores representativos de estos intervalos. ¿Cuáles son esos valores representativos? Los puntos medios. Entonces, para calcular la media aritmética, sigo utilizando las mismas fórmulas, en términos de frecuencia absoluta o en términos de frecuencia relativa. ¿Sí? Si está en términos de frecuencia absoluta, voy a buscar el NI por XY. ¿Sí? Y si estoy en términos de frecuencia relativa, voy a buscar el HI por XY. Aquí el total siempre, por eso tenemos en estas tablas la fila de los totales, para cuantificar esas sumas totales en los cálculos que se necesitan hacer. Ese total dividido sobre n es la media aritmética. Es la media aritmética. O esta media aritmética también puedo expresarla como la suma de la misma expresión HI por XY para ir variando desde 1 hasta M o K. Con cualquiera de las dos versiones de frecuencias se puede calcular la media aritmética de ese conjunto de datos. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, aquí tenemos un conjunto de datos que es una columna una tabla formada por una variable discreta. Una variable discreta, estamos hablando de la tabla tipo 1. Los valores de X son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sus frecuencias son estas que suman 20 observaciones. ¿Sí? Entonces, el ejercicio era completar la tabla cuando se tenía solamente estos valores de frecuencias. Eso ya corresponde a otra etapa. Muy bien, quiero calcular la media aritmética de X, la media aritmética de X cuadrado, la media aritmética de X cubo. La media aritmética se puede calcular para cualquier variable asociada para cualquier función, de la variable que estamos analizando. La media aritmética de X, entonces puedo calcular con la frecuencia relativa o con la frecuencia absoluta, con cualquiera de las dos frecuencias. Pero tiene que ser no acumulada, no con las frecuencias acumuladas. No entra en... Si yo tuviera una distribución acumulada, entonces tendría que transformarla primero en una distribución no acumulada y luego recién hacer las operaciones para ese campo. Cuando quiero calcular en términos de la frecuencia relativa, estoy multiplicando el XY por HI, el HI por XY al cuadrado, el HI por XY al cubo. Entonces, en esta fila de totales voy a tener las medias aritméticas de X, la media aritmética de X al cuadrado, la media aritmética de X al cubo. ¿De acuerdo? 0 por cualquier número es 0, 1 por 1.15, 0.15, 2 por 0.20, 0.40, 3 por 0.25, 0.75, 4 por 0.20 es 0.80, 5 por 0.1 es 0.50, sumados da eso. Ahora, para hallar esta otra columna, puedo multiplicar esta columna nuevamente por XY, por 0, 0, por 1, 0.15, por 2, 0.80, por 3, 0.225, por 4, 3.20, por 5, 2.25. Hago la suma, tengo el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces de aquí saco esto. No estamos completando, estamos simplemente calculando esas medias aritméticas. Muy bien. Aquí, en esta última, se pide calcular la media de ¿qué es lo que leen acá?
Voy a colocar incluso con un color distinto para que ustedes tenemos media que es la suma de un total sobre n, o si está en términos de frecuencia relativa, tendría la sumatoria en términos de frecuencia relativa, el HI. Multiplicado por ¿quién? Esto de acá, X menos la media de X. Entonces es el XI menos la media de X. Todo eso elevado al cubo. Y esto sería para todos los I's desde 1 hasta M o K. El concepto de media aritmética siempre es una suma, es un total. Si hay frecuencia, participa la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa en la sumatoria. Ahora, ¿quién es el argumento de M? El argumento de M es esta diferencia. Entonces, está multiplicado al XI menos la media. La media, ¿quién es? La media aritmética de ese conjunto. O sea, que puedo hacer esta de acá. Puedo multiplicar el HI al XI menos 2.6 al cubo. Entonces voy a poder hacer los cálculos para cada una de las celdas con una máquina de calcular. Ustedes tienen la posibilidad de calcular todas ellas, y aquí tendría, por ejemplo, la sumatoria del HI por XI menos la media elevado al cubo. Y eso sería la media de toda esa diferencia. Si quisiéramos hacer el cálculo, tendríamos, por ejemplo, el HI es 0.1 multiplico por, abro paréntesis, el XI es 0 menos el otro valor, la media es 2.6. Eso, cierro paréntesis, elevo al cubo. Cuando hago esa operación, ¿qué es lo que resulta? Resulta el valor de 1 menos 1.7576. ¿Han logrado? El otro valor es el HI de la segunda fila es 0.15. Entonces retorno en la misma fórmula. 0.15 multiplico por el XI, ahora no es 0, es 1. Menos 0.6 y ejecuto, da menos 0.6144. Puedo ir reemplazando en la misma fórmula. Ahora, el X ya no es 1, es 2. Y el H sub I es 0.20. Cuando ejecuto, da
el valor de menos 0.0432. En la misma fórmula puedo con el cursor cambiar el X a 3 y el HI a 25. Y cuando ejecuto, da el valor de 0.016. 60. En la misma fórmula cambio ahora el X por 4 y el HI en 0.20. Cuando ejecuto, sale el valor de 0.5488. Para el último, en la misma fórmula, el cambio el X por 5 y su probabilidad, su HI es 0.1. Cuando ejecuto, da 1.3824. Entonces, a eso voy a sumarle ahora la 0.5488. Voy a sumarle 0.0160. Voy a restarle 0.0432. Voy a restarle 0.6144 y voy a restarle 1.7576. Si mis cálculos están bien hechos, aquí resulta un total de menos 0.4680. O sea que este valor es menos 0.4680. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien. No hay preguntas. Podemos utilizar la máquina de calcular para hacer esos mismos cálculos que se han hecho en esa tabla. Ustedes están con una máquina FX 570 o superior. Para esta 570, ustedes van a la opción Mode y en la opción Mode seleccionan la opción Stat, que es la opción 3. Y una vez que han hecho esta selección, les tienen 8 opciones. De estas van a seleccionar la 1, que es el análisis de una variable. Una vez que han hecho esta secuencia de comandos, le debe mostrar esta pantalla. Esta pantalla donde está la columna de X y la columna de frecuencias. Algunas personas, algunas máquinas que no han sido utilizadas todavía en este contexto no tienen habilitadas las frecuencias.
Para aquellas que necesitan habilitar frecuencia, tienen que ir a esta opción. Para habilitar frecuencia, van a Chip Mode. Luego van a Stat y van a On. ¿Están todos bien? ¿Están siguiendo con sus máquinas o no? Sí. Ya. Una vez que han llegado a esta pantalla, lo único que tienen que hacer es transcribir el XY en la columna del XY, estos valores. Por ejemplo, 0 igual. El cursor baja inmediatamente. 1 igual. 2 igual. 3 igual. 4 igual. 5 igual. Son los 5 valores. Con el cursor puedo pasar a la otra columna y voy con un teclado hacia arriba o hacia abajo. Si voy hacia abajo, va a ir a la primera observación. Entonces, ahí en la frecuencia puedo colocar cualquiera de estas dos frecuencias. Puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. Entonces, hemos trabajado acá con las relativas, vamos a colocar la relativa. La relativa para la primera es 0.1 igual, 0.15 igual, 0.25 igual, 0. Era 15, voy a retornar, está mal. 0.20 era igual, 0.25 igual, 0.20 igual, 0.10 igual. Una vez que he completado la transcripción de esta columna, ojo, tiene que tener siempre completa cada valor su frecuencia correspondiente. Si no, estamos con datos que no corresponden a la realidad. Luego que hemos hecho hacemos la tecla AC para salir de esa pantalla. Salimos de esa pantalla con la tecla AC. Una vez que hemos salido con la tecla AC, toda esa información que ha sido introducida en la máquina está en su memoria. Entonces, lo único que tenemos que hacer es saber leer los resultados que nos da la máquina. Para leer esos resultados en la máquina, vamos a la chip stat, o sea, el chip y la tecla 1. Chip stat. Ahí salen 6 opciones de resultados que se pueden leer. La primera es el tipo, que no nos corresponde. La segunda es el data, que es la opción que nos permite retornar a esta pantalla para corregir o adicionar datos. ¿De acuerdo? Sin modificar, sin necesidad de estar modificando. O sea, si yo ingresara de nuevo con el mode stat, todo lo que está en memoria se borra. O si yo quiero utilizar la información que está en la memoria sin borrarla, entonces puedo ir a chip stat, data,
y me va a conducir a esta pantalla de los datos. Luego tenemos la opción 3, que es las sumas. En las sumas nos da la sumatoria de x y la sumatoria de x al cuadrado, que corresponde a este total de x y a este total de x cuadrado. En la tabla estamos leyendo directamente estos resultados finales. Si ustedes van a esa opción suma, que es 3, y van a la opción 2, que es la suma de x, y hacen igual, si han ingresado bien los datos, va a dar este mismo resultado de 2.6. 2.6. Si ustedes vuelven al ChipStat, a sumas, y van a la opción 1, que es suma de x cuadrado, y hacen igual, 8.9, que es el resultado que se ha leído y se ha construido al construir esta tabla. Esas son las sumas de los totales. También me está dando la suma de HI por XI, la suma del HI por XI al cuadrado. Me está dando esos totales. Si hubiese ingresado en lugar de las frecuencias relativas las frecuencias absolutas, entonces aquí yo tendría la suma del NI por XI y la suma del NI por XI al cuadrado, que por supuesto serán valores distintos, no son los mismos valores. ¿Sí? Ahora, vamos a ChipStat. ChipStat, la opción bar. La opción bar. La opción bar tiene como resultados finales a estas 4 opciones. El N para confirmar cuántos datos hemos tabulado o hemos ingresado, la media de X y estos símbolos del sigma X y el SX están relacionadas con medidas de dispersión que todavía no lo hemos visto. Vamos a verlo. Si ustedes apretan la tecla de la media de X, que es la opción 2, van a encontrar el valor de 2.6. ¿Cuál es el valor de 2.6? Es la media de X. ¿Sí? La media de X. Entonces, este 8.6 es la media, 8.9 es la media de X cuadrado. Este 33.8, que no está en la máquina, es la media de X cubo. O sea, cuando utilizo directamente H sub I, leo directamente la media de las variables que se están considerando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay HI, no hay diferencia entre la media de XI y la suma de X. Va a ser siempre la misma. ¿Ok? Cuando pedimos calcular este valor de esta media, hemos hecho a través de este concepto del N, 1 sobre N, la sumatoria de la NI por esta diferencia, o el que hice en la tabla. En la tabla el que hice fue la sumatoria del HI por XI menos la media de X elevado al cubo. ¿Sí? Eso hemos calculado en la tabla que está acá, en esta tabla que está acá. Ese valor, ¿verdad? A través de esta multiplicación. Bien. Cuando nosotros queremos utilizar propiedades de la media aritmética, lo podemos hacer con el objetivo de simplificar los cálculos. Esta formulación es una formulación genérica que está dada en términos de la media aritmética. Y si yo reemplazo el M por E, es lo mismo que la esperanza matemática. Entonces, todo esto que está acá es válido para la media aritmética o la esperanza matemática.
En la parte interior tengo este binomio de Newton de grado 3. Entonces puedo desarrollar ese binomio. Sería igual al cubo del primer término menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo. Eso, clásico binomio de Newton. Ahora, en ese binomio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una relación entre las variables y tenemos la media de x, que viene a ser una constante. Entonces puedo aplicar propiedades de este operador media aritmética que está multiplicando esta suma. Y por propiedades sabemos lo siguiente. La media de una suma es la suma de las medias. Entonces puedo aplicar esa propiedad y aquí tendría la media de x cubo, la media de toda esta expresión, más la media de toda esta otra expresión, más la media de todo este otro cubo. Ahora, en cada uno de ellos evalúo y hago simplificaciones. Aquí no hay nada que simplificar, sí que media de x cubo. Aquí la media de x y el 3 es constante. Entonces tengo una constante multiplicada por x al cuadrado. X cuadrado es una variable. Cuando tengo el producto de una constante por una variable, estoy en esta situación. Aquí es igual a la constante multiplicada por la media aritmética de la variable. Entonces sale en evidencia esa constante multiplicada por la media de x cuadrado. El mismo argumento acá con x y con la media de x al cuadrado viene a ser constante. Entonces queda 3 veces la media de x elevado al cuadrado por la media de la otra x que quedó acá como variable. Y aquí tengo la media de x que está elevado al cubo. La media de x es una constante. Elevado al cubo es una constante. La media de una constante es la misma constante. Entonces, esta media de la media de x al cubo se convierte en la media de x todo elevado al cubo. Podemos ver de que estos dos términos son semejantes, por consiguiente se simplifican. Se simplifican y queda en lugar de 3 veces la media de x al cubo menos la media de x al cubo, queda en más 2 veces la media de x todo elevado al cubo. Entonces, para calcular esta misma media aritmética, yo puedo hacerlo a través de esta suma de medias aritméticas de x cuadrado y de x cubo. Entonces, en la tabla tenemos esas sumas. Tengo la media de x, la media de x cuadrado y media de x cubo. ¿Sí? Entonces, al hacer esas operaciones, tendría que haber llegado al mismo resultado que he llegado en la tabla, a menos 468. 0,468. Tiene que dar el mismo resultado, no puede variar. Pueden verificar con la máquina de calcular, tiene que dar ese mismo resultado. 33.8 menos 3 por 8.9 por 2.6 más 2 por 2.6 al cubo. Igual el mismo resultado. No puede variar porque estamos
simplemente expresando esta definición en forma de medias aritméticas de variables más simples. Eso es una etapa de aplicación de las propiedades que se utilizan siempre para simplificar cálculos que se van a realizar con la información que se dispone. Aquí en la tabla no he podido calcular con la máquina de calcular este cubo, la media de x al cubo. Entonces utilizo para esta etapa, para este cálculo, ya tengo en la memoria de la máquina los datos. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el x por x cubo. ¿Sí? Cambio el x en la columna de la variable por su correspondiente cubo. Para eso utilizo esta etapa. Voy al chip stat data y me va a retornar acá y voy a colocar 0 al cubo, sigue siendo al cubo, 0. 1 al cubo sigue siendo 1. Entonces los otros se van a cambiar. ¿Eh? Ustedes vayan, por ejemplo, a chip stat y vayan a data 2, ahí está. El 0 no voy a cambiar, el 1 no voy a cambiar, el 2 al cubo es 8. Igual. El 3 al cubo es 27, igual. 4 al cubo es 16 por 4, 64, igual. 5 al cubo, 25, 125, igual. Una vez que he cambiado esos valores, salgo con la tecla AC y ahora estoy con esa información. ¿Qué voy a hacer para leer este resultado de la tabla? Voy a buscar la suma de x. Chip stat, voy a sumas, 3, y voy a buscar la suma de x, porque está elevado al cubo. Entonces voy la opción 2 y doy igual 33.8, el mismo resultado. La manipulación de la máquina ya es responsabilidad de ustedes.